Hola, buenas noches. Como siempre, bien puntualitas aquí para nuestro octavo y último espacio abierto para el aprendizaje de este módulo 5. Hoy vamos a trabajar sobre, buenas noches Maribel, Dulce María, María Cecilia, Patti Sotelo. Hoy vamos a trabajar sobre dudas o inquietudes que tengan al respecto del proyecto integrador o del foro de integración. María Cecilia ya entregó su trabajo. Patti Sotelo, te lo acabo de calificar tu trabajo. Está excelente, Pati, me gustó mucho tu trabajo. Abordas un tema básico, fundamental y que ha sido un problema de muchos años, como lo es la cuestión de la, bueno, tú abordas la parte de las fugas del agua en la alcaldía Gustavo Madero, pero lo relacionas también con esa parte que tiene que ver con la escasez del agua, que es un batallar de años, eh, pero está excelente. Esa es digo, comprendiste la idea de aterrizar un problema a tu entorno, un problema a tu contexto. ¿Por qué es importante aterrizar un problema a nuestro contexto de nuestra vida cotidiana? Rosa Elvia. Eh, Nosotros no podemos ir por la vida estudiando problemas grandes como lo que tiene que ver con el cambio climático. Tenemos que aterrizar problemas a situaciones cotidianas de nuestra vida, de la vida que tenemos en todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el familiar, en el social. Estas problemáticas, Patti, por ejemplo, como la que tú planteas, es un problema muy común y a veces pasan los años y en el ajetreo de nuestra vida cotidiana las empezamos a normalizar y a decir, bueno, Iztapalapa siempre va a sufrir de agua porque tiene mucha población, en fin, ¿no? Empezamos a normalizar las cosas y en el momento en que las normalizamos dejan de ser problemas. Sin embargo, son problemas en el sentido en que la escasez de agua genera, por ejemplo, focos de infección, genera enfermedades porque la gente pues, no se puede bañar, no se puede asear de manera adecuada o por lo menos con cierta periodicidad a la semana. Entonces son muchos problemas los que generan la escasez del agua. Son problemas de nuestro entorno, son problemas con los que convivimos día a día, el problema de la inseguridad también, muchas cosas, muchas cuestiones que son importantes y por eso... De aquí viene la importancia de este módulo que he leído en sus participaciones del foro Aprendiendo, que ha sido uno de los módulos más difíciles, tal vez un poquito más complicado. Sí es complejo, pero también es sencillo. Aquí yo en el video presentación que les hice para nuestra primera semana de trabajo, quienes tuvieron la oportunidad, yo les comentaba que nuestro material de trabajo en el módulo 5, en el módulo de argumentación, iban a ser todos esos problemas sociales y procesos sociales que nos rodean. Ese es nuestro material de trabajo. Nuestro material de trabajo no son textos, no es porque no estamos hablando de teoría. La argumentación se debe poner en práctica. Acuérdense, y bueno, también por ahí hoy en una de las conclusiones de los foros, les hacía yo mucho hincapié en que muchas veces, o la mayoría de las veces, cada uno de nosotros le da la importancia a una materia en función de si le sirve o no le sirve, que considere que, bueno, esta materia sí me gusta, esta materia no me gusta porque sí me va a servir o no me va a servir o es como de relleno.
Sin embargo, lo más importante es que ustedes vayan aprendiendo todos los objetivos de aprendizaje básicos y mínimos de cada módulo, pero esto con la finalidad de que los pongan en práctica. Les voy a poner un ejemplo muy claro, no quiero salirme mucho de los temas, ahorita en lo que me comenta si tienen dudas o preguntas sobre los temas que hemos visto y sobre el proyecto integrador y, eh, y la parte del foro de integración. Cuando ustedes cursaron el módulo 4, a lo mejor se les hizo aburrido, a lo mejor fue un tantito tedioso porque tuvieron que leer bastante, leyeron literatura del siglo XX, literatura del siglo XIX, porque leyeron Frankenstein, porque vieron lo que es el surrealismo, que es una corriente literaria cuya mayor representante es Leonora Carrington, tuvieron que leer a Sor Juana Inés de la Cruz, leyeron por ahí una fábula de José María de Samaniego, leyeron por ahí la canción del oro, se me fue el nombre del autor, pero tuvieron que leer mucho. Y a veces vamos por la vida pensando, ¿a mí para qué me va a servir la literatura? ¿Por qué tengo que estudiar literatura? ¿Por qué tengo que cursar una materia de literatura? ¿O la voy a tener que pasar porque necesito acreditar esa materia para poder darle continuidad a mis estudios? Sin embargo, cuando nosotros nos sentamos y reflexionamos y nosotros como asesores o asesoras virtuales les explicamos cuál es la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana, cambia totalmente el panorama y cambia la percepción que ustedes tienen de la literatura como algo aburrido, como algo a lo mejor de la historia o como meramente teoría. La importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana, aunque no lo parezca, radica en que a través de la literatura, solamente a través de la literatura, todas ustedes y toda la gente tiene la oportunidad de conocer, de identificar cómo es una cultura, cómo fue una cultura, y no solamente del pasado, sino también en nuestra actualidad, cómo viven los mayos, cómo viven los rarámuris, toda esa literatura indígena que a veces nosotros por falta de tiempo o porque no está dentro de nuestros intereses o no podemos viajar por nuestras actividades, estamos aquí y no conocemos de otras civilizaciones, en este caso, por ejemplo, de tantos grupos étnicos que componen o que son parte de nuestro territorio nacional, que al final de cuentas son parte de nuestro país, y no conocemos su cultura, no conocemos sus tradiciones, no conocemos su historia. Entonces, cuando ustedes leen un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, lo más importante, a lo mejor no es el texto, no es el contenido, es que ustedes conozcan cómo fue la época en la que vivió Sor Juana, todo lo que tuvo que hacer ella para poder estudiar, cómo fueron sus relaciones sentimentales y en ese sentido comprender el contexto, que era parte de los objetivos de aprendizaje del módulo 4. ¿Qué es el contexto? Hoy, a través de la literatura, con lo que pasamos en la pandemia, imagínense ustedes en 20, 30 o en 50 años que a lo mejor nosotros ya no estemos en este mundo, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos van a saber a través de la literatura, de toda la gente que escribió un libro, de toda la gente que escribió artículos, van a comprender cómo vivimos nosotros esta situación de la pandemia, cómo vivimos un encierro, cómo vivimos la quiebra económica de un país, cómo vivimos la parte psicológica que afectó tanto a muchas personas con esta situación de la pandemia. Esa es la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana. Si nosotros tuviésemos una máquina del tiempo y pudiéramos regresar hace 3, 4, 5 siglos, o pudiéramos regresar a los años en los que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entonces podríamos ver cómo vivió la gente en la Primera Guerra Mundial, cómo la vivió cómo vivieron la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó en la economía, en la política, las relaciones sociales, las relaciones internacionales entre los países, lo pudiésemos conocer, pero como no tenemos una máquina del tiempo, únicamente es a través de la literatura que los autores de esa época nos retratan cómo fue, cómo se vivió, qué pasó, cuál era el contexto, todo lo que pasaba, por ejemplo, en los campos de concentración, toda esta situación, estas situaciones complicadas.
Esa es la importancia de la literatura en nuestra vida cotidiana. La literatura deja vestigios, escribe de lo que se vive, retoma el contexto de cada autor. El contexto, acuérdense, es como un panorama general. Les estoy dando como un repasón de lo que fue el módulo 4 para llegar al módulo 5, obviamente tomando en cuenta el módulo 3, pero el contexto son todas esas situaciones políticas, económicas, culturales que rodean un momento histórico, un momento en particular de una sociedad. Ese un parteaguas, ese es el contexto, todo lo que está pasando a mi alrededor, todo lo que pasó, todo lo que aconteció, el contexto social, económico, cultural, académico de la pandemia que nosotros vivimos. Y como se los repito, a lo mejor ustedes en unos 50, 60 años ya no estamos en este mundo y solamente nuestros nietos ya no va a haber quien se los platique de viva voz, o tal vez sí, pero si no lo hay, van a salir libros, van a salir revistas, artículos en los que nuestras siguientes generaciones puedan leer cómo vivimos la pandemia, qué fue lo que pasó, cómo se tomaron ciertas decisiones, cómo la gente murió, cómo la gente fue encontrando la cura, cómo se creó la vacuna contra el COVID-19. Eso es literatura y todo el tiempo se está haciendo literatura. Ahorita a lo mejor nosotros no lo vemos, pero todo el tiempo se está haciendo literatura. En unos años nuestras generaciones eh, van a tener oportunidad de ver toda esa situación. Entonces, esta parte esta parte se las quise comentar, o bueno, más bien salió dentro de la clase, porque quiero que vean cuál es la importancia de poner en práctica el conocimiento, que ustedes le encuentren una utilidad a los conocimientos y a los aprendizajes que tienen en este bachillerato en línea, al igual que en todos los mapas curriculares de todas las escuelas de la educación básica, de la secundaria, del nivel medio superior, del nivel superior. Todos los conocimientos y aprendizajes tienen una utilidad práctica, tienen que enfocarla a su entorno cotidiano, a su vida cotidiana. En el caso de la argumentación, ustedes ya vieron cómo un discurso cambia cuando se elaboran argumentos, cuando nos expresamos a través de argumentos, porque los argumentos son conocimiento. Y es diferente el discurso cuando hablamos con conocimiento que cuando hablamos con nuestro conocimiento empírico. Acuérdense que nuestro conocimiento empírico está formado por nuestras ideas, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos sobre un tema en particular, pero no es conocimiento. Es conocimiento empírico porque viene prácticamente de la experiencia, de todo lo que vamos conociendo y aprendiendo con la gente con la que nos juntamos y sobre todo con la gente con la que crecemos. Las ideas de nuestros papás, las ideas de nuestros hermanos, de nuestro primer grupo de amigos, de nuestra primera pareja sentimental, etcétera, pero no es conocimiento científico y el discurso cambia cuando nosotros hablamos o entablamos una plática o una conversación sobre el tema del cáncer, sobre el tema de la escasez del agua, sobre el tema de la contaminación. En el caso, por ejemplo, de su compañera María Cecilia, que lo hizo sobre la contaminación del mar y sus repercusiones en la fauna marina, que genera que en poco tiempo, pues ciertas especies estén en peligro de extinción. Cambia el discurso cuando lo hablamos con la elaboración de argumentos, que cuando lo hablamos como una opinión personal. Es que yo creo esto, es que yo pienso esto, es que yo considero que pasa esto. No, cuando hablamos con argumentos, hablamos con conocimiento de causa y estamos aportando conocimiento y a la vez nos estamos retroalimentando con la otra gente que también me comparte información sobre el tema. Acuérdense que un tema, un problema, siempre genera incertidumbre cuando se aborda a partir de las creencias de cada uno de nosotros. Por ejemplo, ustedes también en el módulo 3 vieron el tema del cáncer en una actividad que se llamó la enfermedad de todos los tiempos. Cada una de ustedes puede tener una idea sobre lo que genera el cáncer. Yo tengo
Concepción, Marta puede tener otra, Maribel otra, María Cecilia otra, Dulce otra, Pati otra, y Rosa puede decir, ah, pues yo pienso que a lo mejor el cáncer puede ser por cuestiones emocionales, pero Pati puede decir, no, pues yo tuve un familiar y más bien fue porque fumaba mucho, pero Marta puede decir, bueno, yo también tengo familiares que fuman y nunca han padecido de cáncer, nunca han tenido enfisema pulmonar, pero estas opiniones, si se dan cuenta, no llevan a nada. Cada quien emite su opinión en función de la experiencia que ha vivido. Sin embargo, ¿qué genera esto? Genera incertidumbre. Cuando hablamos de un tema así al azar, de un problema, generamos incertidumbre si no hablamos con conocimiento de causa, si no hablamos con argumentos, y para argumentar hay que investigar. Ahorita, ahorita lo que estoy haciendo, les estoy dando como una hilación de todo el conocimiento de lo que fue el módulo 5, ¿va? Entonces, para argumentar hay que investigar. ¿Y cómo se hace una investigación? A través del método científico. Y el método científico se compone de todos los pasos que ustedes vieron en la actividad integradora número 6 y en el proyecto integrador. Todas las cosas que nos acontecen, todo requiere una explicación. Como seres sociales requerimos una explicación de por qué la escasez del agua, de por qué la contaminación ambiental, de por qué la contaminación en el mar. Y obviamente esas explicaciones requieren una respuesta y una solución. Y eso solamente tiene un camino. Para llegar a generar más conocimiento hay que trabajar con el método científico. El método científico es el camino que nos va a llevar de la mano hasta llegar a comprender, a establecer las relaciones de consecuencias, causas sobre un problema o un tema determinado. El único conocimiento válido es el que se valida en el conocimiento científico. ¿A través de qué? A través de elegir mi tema de investigación, y una vez que elijo mi tema, planteo mi problema de investigación. ¿Cómo planteo mi problema de investigación? Lo delimito. ¿Cuál es el problema que realmente me importa? Ah, bueno, la extinción de especies o de la fauna marina en el océano. Y si, no, y si nos vamos un poquito más cerca, ah, bueno, a lo mejor en un río que yo vivo cerquita de Veracruz, están muriendo muchas especies y aquí hay unos pozos petroleros, a lo mejor hay fuga, a lo mejor eso está causando que las especies vayan muriendo. Es decir, planteo mi problema de investigación, lo delimito y me pongo a investigar cómo esos conductos, esos ductos de Pemex, o sea, hay derrames y todos los tóxicos que genera el petróleo, cómo está matando ciertas especies, el agua ya está muy sucia, es insalubre, no es potable, en fin, eso es un planteamiento del problema y empiezo a investigar únicamente esa situación para llegar a una solución, y en ese momento que yo llegue a una solución, ah, bueno, ¿sabes qué? Voy a Pemex y explico esta situación para ver cómo podemos mejorar, para ver cómo podemos solucionar, cómo ellos pueden poner aparte o si buscan la manera de retirarlos de ahí o poner a lo mejor un cerco de acuerdo digamos, al vocabulario que tenga esa gente, sus ingenieros, para evitar que se filtren, que se filtre líquido, que esté matando especies, que esté ensuciando el río, etcétera. Ese es un problema de investigación que me atañe porque está cerca de mi comunidad, cerca de mi municipio, en el cual yo puedo interferir de manera adecuada. ¿Cómo? A través de investigar un problema, a través de conocer las causas, las consecuencias, de ver, de estudiar todo el panorama general. Y eso es poner en práctica los conocimientos. No solamente es para que se queden ahí al azar, es poner en práctica los conocimientos. Establezco mis objetivos, eh, busco la manera en que a lo mejor no me puede ayudar. Yo puedo consultarlo con un ingeniero, ¿no? Puedo consultarlo a lo mejor con un arquitecto, no sé, el enfoque multidisciplinario, pero que yo tenga varios enfoques para ver cómo puedo solucionar mi problema que me está afectando, que está afectando a mi comunidad, que a lo mejor ahorita son los animales, pero más adelante, pues a lo mejor hay gente también ya intoxicada por la inhalación o porque estamos expuestos a ese tipo de químicos que son nocivos para la salud, en fin. Eso es la manera en la que se pone en práctica la argumentación, la manera en la que se genera el conocimiento a través del método científico. Hablar a partir de nuestras creencias, a partir de nuestras emociones,
genera muchos prejuicios y los prejuicios hacen que las investigaciones y el conocimiento no sea objetivo. Y ustedes en el módulo 3 vieron las características de la ciencia y entre las características de la ciencia es que el conocimiento o la ciencia es objetiva. Buenas noches, Rocío. La ciencia es objetiva, es verificable, se puede comprobar. No es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo infiero a partir de lo que yo veo. Se puede tener, cuando hablamos con conocimiento, tenemos que demostrar por qué decimos eso, por qué comentamos eso. Mucha gente puede decir, por ejemplo, ahorita, es que el PRI ya está muerto y el PRD ya está muerto y el PAN ya no sirve para nada. Pero ¿en qué me baso yo? ¿Qué estadísticas, cuántos diputados, cuántos senadores tienen en las cámaras para ver si siguen siendo fuerza mayoritaria, si no? Digamos, nosotros cuando hablamos con argumentos, cuando queremos aportar conocimiento, no podemos opinar a partir de lo si nos gusta o no nos gusta. No podemos hacer inferencias a partir de lo que vemos. Tenemos que investigar, tenemos que realmente ver, saber y verificar si lo que yo estoy viendo es real o solamente es como una pantalla y hay más de fondo, hay que investigar más. Eso es el conocimiento científico. Y bueno, como se los reitero, el conocimiento tiene como base la argumentación. Ustedes saben y lo vieron en este módulo, los argumentos se elaboran a partir de expresiones indicadoras y se llaman expresiones indicadoras porque si ustedes leen sus trabajos con atención, se van a dar cuenta cómo cambia el sentido de una frase cuando ustedes la leen o ustedes la redactan a partir de una expresión indicadora. No es una opinión, no es un pensamiento, no es una creencia, es un argumento porque utilizan el sentido como debido a, están ustedes haciendo una referencia de que hay una situación debida a una causa y una consecuencia. Por eso se llaman expresiones indicadoras y si ustedes no las utilizan, entonces no es posible formular argumentos. Nos quedamos simplemente en ideas generales o ideas primarias o secundarias de un texto. Para que sean argumentos, deben de ir acompañados de sus respectivas expresiones indicadoras. A lo mejor ustedes pueden pensar, Dios mío, es muchísimo aprendérmelas, pero es cuestión de práctica. Ustedes, por eso es que ustedes deben trabajar mucho sobre la lectura, deben hacerse al hábito de la lectura. La lectura es como de las actividades más fascinantes y más enriquecedoras. Yo sé que a veces es aburrida, pero busquen textos que les gusten, no sé, a lo mejor les gustó mucho Frankenstein, no sé, busquen, lo importante es que lean para que vean cómo un argumento se estructura. Ejemplos de las actividades de la actividad integradora número 5 y de la actividad integradora número 1. Les fui marcando en unos ejemplos cómo vienen insertadas las expresiones indicadoras para que ustedes pudiesen identificar los argumentos en cada una de estas lecturas para que vean cómo cambia el sentido. En el caso de la actividad integradora número 5, que fueron 3 investigaciones, cómo todas las investigaciones utilizan expresiones indicadoras, porque a final de cuentas una investigación es una hilación de argumentos, es conocimiento más conocimiento, más conocimiento, más conocimiento, para llegar a un conocimiento más grande, a un conocimiento nuevo sobre un problema de investigación, sobre algo que me interesa, que quiero saber, que me preocupa. ¿Hecho? Eso es básicamente, les acabo de dar un recorrido de lo que fue nuestro módulo 5, argumentación, qué es la argumentación, qué es el conocimiento científico y qué es la metodología de la investigación. Retomando el ejemplo con el módulo 4 de la importancia que tiene el hecho de que ustedes siempre, siempre al inicio de cada módulo, a ustedes les quede clara la idea de cuál es la importancia que tiene
cada materia, cada módulo en su vida cotidiana. De lo contrario, va a ser muy difícil que ustedes comprendan los contenidos. Siempre lo más importante es que ustedes los aterricen a la vida cotidiana, a su utilidad en la vida cotidiana. Así como se los expliqué lo de la literatura, así como les expliqué lo de la argumentación, hoy ustedes más o menos espero que me hayan entendido por qué es importante la literatura en nuestra vida cotidiana. ¿Hecho? Eso fue a grandes rasgos nuestro módulo y digo, ya este es el último día que nos vamos a ver, pero es importante que en sus siguientes módulos siempre que cada vez que ustedes no entiendan algo, cada vez que ustedes se queden con una duda, pues no se queden con la duda, siempre pidan a su asesor o a su asesora que les explique y sobre todo al inicio de cada módulo, pidan, si no se les explican, ustedes pidan que les expliquen cuál es la importancia de ese módulo, de esos temas en nuestra vida cotidiana, para que ustedes, al quedarles más clara esta idea, sus actividades se les van a hacer más fáciles y el aprendizaje va a ser más fácil de aprender, aprender con H de sencillo en la medida en la que ustedes entiendan y comprendan cuál es la importancia de estudiar estos temas en su vida cotidiana. ¿A mí para qué me sirve el método científico en mi vida cotidiana? Ah, bueno, porque en mi vida cotidiana estoy lleno o estoy llena de problemas que requieren una solución. Hoy sé argumentar, sé hacer una investigación, sé buscar en fuentes confiables de información, puedo buscar gente que me pueda ayudar con esta situación en mi comunidad, con esta situación en mi colonia, y en ese sentido, tratar de extender los beneficios a la mayor cantidad de la población posible. ¿Hecho? Ese fue como un resumen de lo que fue nuestro módulo, que aparte a mí me encanta dar ciencias sociales. Son más complicadas que las ciencias duras, que las matemáticas, que la física. Y son más difíciles porque la física y la matemática son ciencias exactas, la biología. Es decir, no requieren que uno tenga criterio. 2 más 2 siempre van a ser 4, 5 más 5 siempre van a ser 10. Ahí los números son fríos, los resultados son uno solo, ¿no? La ley de la gravitación, todo, la ley de la gravedad, todo, todo. En cambio, en las ciencias sociales tenemos que pensar, somos seres sociales, tenemos que tener como base la sociología, la economía, la filosofía. Cada cabeza es un mundo y es muy difícil estudiar el comportamiento de los seres humanos, como en la situación de las redes sociales, de que vimos en una de las actividades, las redes sociales, la sobreexposición de los jóvenes a las redes sociales en la educación secundaria y en sí, por sí mismas las redes sociales no son dañinas, nada es dañino, todo depende del uso y aquí venimos de una sociedad corrompida, venimos de una sociedad medianamente enferma y si eso le añadimos la sobreexposición a las redes sociales con tantas situaciones que se presentan, con tantas aplicaciones para conocer gente a unos metros de distancia y no de gente desconocida, con problemas como la suplantación de identidad, el robo de datos personales, se vuelve todo esto algo complejo que requiere un enfoque psicológico, sociológico, hasta médico, biológico, la parte de cómo funciona el cerebro del ser humano. Hay un tema muy padre sobre, ese lo vieron creo que en el módulo 3, sobre la violencia, un estudio sobre lo que genera la violencia en los seres humanos desde la parte social y desde la parte biológica. Entonces, las ciencias sociales, en ese sentido, pues es más enriquecedor estudiar las ciencias sociales, pero también hacer investigación en ciencias sociales también es un poquito más complejo. ¿Hecho? Pero bueno, después de todo este pequeño brevario que me aventé, quisiera saber si tienen alguna duda sobre la actividad integrada, sobre el proyecto integrador o sobre el foro de integración. El foro de integración está muy sencillito. Creo que ahí, si ustedes ya lo identificaron, el objetivo es establecer debate sobre los pros y los contras. Como les decía, en sí mismos las redes sociales no son dañinas, la tecnología no es dañina. Todos los avances científicos han servido y sirven para el desarrollo de las sociedades. Eh, Sin embargo,
el que sean dañinos o no depende del uso del que se les dé. La tecnología es muy bondadosa si se le utiliza en las cuestiones médicas, en la cuestión de la educación, siempre al servicio, pues, de la gente. Pero cuando se utiliza con fines, por ejemplo, para la guerra, para la fabricación de armas de destrucción masiva, para la fabricación de armas nucleares, como lo fueron las bombas atómicas, pues bueno, ahí es otro giro, otra cara que tiene el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, como todo en la vida, siempre va a haber cosas buenas, todo va a tener como una doble cara, ¿no? Siempre va a ser como un arma de doble filo, cosas buenas, cosas malas, pero ahí siempre quiero que les quede muy claro los avances científicos, las cuestiones negativas, las repercusiones que tenga cada uno va a depender generalmente del uso que se les dé. Al igual que la medicina, por ejemplo, si bien es cierto que uno de los avances científicos más grandes de la historia ha sido la penicilina, pues bueno, también hay gente que es alérgica a la penicilina y tantito una pizca de penicilina y le puede generar o le puede causar la muerte, ¿no? También hay pros y contras, pero en su mayoría lo que depende del ser humano, ¿no? Que su margen de maniobra dependa del ser humano, pues siempre va a ser eso que le dé, va a ser que sea o bondadosa o que sea dañina. ¿Hecho? ¿Hasta que hay alguna duda o algo que quieran platicar? Nada. Realmente el proyecto integrador está muy sencillo, se dan cuenta, es más fácil porque aparte los va guiando, va poniendo los puntos, lo que requiere cada apartado, entonces no hay no hay mayor problema. Todo bien, buenas noches. Eh, ok, bueno, entonces acuérdense que esta sesión se las dejo grabada. Hoy es el último día que nos vemos, se acabó prácticamente nuestro módulo. Yo el lunes inicio nuevamente módulo 5 con la generación 40 y ustedes se van al módulo 6. Acuérdense que es importante, sobre todo no dejen de lado lo importante que es siempre estudiar y les voy a comentar rápidamente en 2 minutitos, tal vez menos. Hace unos días, búsquenlo por ahí, la revista Expansión, búsquenlo en internet. La revista Expansión sacó un reportaje que decía un reportaje en el cual Carlos Slim hace un comentario bastante desafortunado y critica a la Universidad Nacional y critica mucho a la educación en México y critica el hecho de que en nuestro país se les pida a los estudiantes hacer tesis para titularse y salir al campo laboral. Entonces él explica por ahí que eso retrasa a los estudiantes y les quita tiempo, eh, 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 les quita tiempo, en fin, ¿no? Sin embargo, en mi postura crítica como científica social me pareció un comentario bastante desafortunado. Les voy a decir por qué. Porque el hecho de terminar una licenciatura, el hecho de terminar, por ejemplo, ustedes su educación básica, su educación media superior con esos conocimientos de argumentación, de, de conocimiento científico, de lo que es la metodología de la investigación, porque al final de cuentas, cuando ustedes lleguen a titularse de cualquier nivel académico, licenciatura, maestría, doctorado, ustedes tienen que hacer un proyecto de investigación y lo tienen que presentar así como lo hicieron en este momento. Y cuando Carlos Slim dice que eso quita tiempo, que no es acorde a la economía que requiere nuestro país, el señor se enfoca en su visión de empresario. Sin embargo, el hecho de tener estos conocimientos en su vida cotidiana, a ustedes y a la sociedad mexicana le garantiza por lo menos que va a tener profesionistas que conocen de su entorno, que conocen de su contexto. Cuando Carlos Slim dice que no es necesario todo este trabajo, él se está enfocando a la parte de que, bueno, las empresas como las de él requieren obreros calificados. Tal vez no es la palabra correcta, pero en este contexto sí lo es. Él dice, bueno, yo quiero obreros calificados, ingenieros, arquitectos, no los quiero titulados, simplemente quiero que sepan hacer las cosas, porque él habla a partir de tener obreros calificados al servicio del capitalismo. No quiere gente pensante, no quiere gente que sepa de investigar, no quiere gente que tenga conocimiento o que ponga en práctica su conocimiento. Y lo que la educación busca
y sobre todo la educación en nuestro país es que seamos una sociedad del conocimiento, una sociedad crítica, una sociedad que cuestione, una sociedad que decida, pero que decida con bases, que decida con conocimiento. Ah, bueno, yo voy a votar a favor o en contra de este candidato por estas razones. Ah, bueno, yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con los matrimonios o la adopción entre personas del mismo sexo por esto y por esto. Ah, bueno, yo sí apoyo y estoy a favor de que a las mujeres puedan abortar y no se les condene ni se les penalice por nada, pero por estas razones y por estas razones. Tenemos que ser una sociedad crítica, tenemos que ser una sociedad con pensamiento crítico y solamente se logra a través de todo lo que vimos en este módulo, que es la argumentación, la generación del conocimiento, la investigación. Obviamente los empresarios tienen una mentalidad diferente porque quieren gente capacitada, gente con una licenciatura, no titulados. Y el título, muchachos, o sea, el hecho de titularse implica que cada uno de ustedes tiene por lo menos los conocimientos básicos para desarrollarse de manera satisfactoria en cualquier trabajo y sobre todo que conocen su aparato crítico. ¿Cuál es el aparato crítico? Las fuentes de información. ¿Y a qué se refieren las fuentes de información? El hecho de que ustedes sepan investigar, sepan ahondar en un tema, no se queden con lo que les digo yo, no se queden con lo que le dicen sus otros asesores o asesoras, sino que ustedes salgan a buscar también el conocimiento. El conocimiento está en todas partes, cada uno de ustedes lo ha planteado en su proyecto de investigación. El conocimiento está en todas partes, en la cuestión de la extinción de fauna marina, en la cuestión de la escasez del agua, en la escasez en la cuestión de la contaminación, de las inundaciones. Ahí hay conocimiento. Hay que salir a buscarlo, hay que salir a investigar, hay que ser proactivos, ver cómo puedo poner en práctica mis conocimientos. ¿Hecho? Eh, y bueno, ese es como mi consejo, eso es lo único que con lo que me quería despedir en esta última sesión. Y bueno, Rocío, contigo tengo un pendiente por ahí. Yo voy a estar trabajando sábado, voy a estar trabajando domingo, el día que tú gustes, pero que no pase del domingo, porque yo tengo que mandar calificaciones. El lunes, quisiera hacerlo el lunes con calma, porque yo inicio grupo el mismo lunes, entonces es como siempre pesado, final de mes e inicio de módulo. Siempre es pesado porque tenemos 48 horas para entregar calificaciones y a la vez, el mismo lunes empiezo módulo de la generación 40. ¿Hecho? Entonces, sin más, yo me despido de ustedes. Me gustó mucho trabajar con ustedes. Quedo en espera de sus proyectos integradores. Los que gusten terminar o concluir hoy con el foro de integración lo pueden hacer sin ningún problema. Los que empezaron a participar apenas entre ayer y hoy, pueden hacerlo hasta el domingo sin ningún problema. Y cualquier cosa, Rocío, ya no nos vamos a encontrar, Rocío, porque mi especialidad son las ciencias sociales y ustedes a partir del módulo 6 ya llevan otro campo disciplinar. Yo siempre he dado, ahorita todo este año he dado el módulo 5, pero como yo trabajo en prepa línea desde el 2019 y en estos años he impartido el módulo propedéutico, el módulo 1, el módulo 2, el módulo 3, el módulo 4 y el módulo 5. Todos estos que comprenden el propedéutico lo puede impartir cualquier asesor de cualquier campo disciplinar, porque realmente es como el hecho de acercarlos a la plataforma, de ver sus habilidades con las tecnologías, pero siempre estoy enfocada y siempre me asignan cuestiones de ciencias sociales, sobre todo por mi formación académica. Yo no les podía dar, por ejemplo, estadística, sí puedo porque sé de estadística y es en el módulo 11, pero para eso ustedes van a tener profesores de matemáticas, que les va a explicar de manera clara, concreta, lo que es la estadística, la función y la utilidad de la estadística en nuestra vida cotidiana. ¿Hecho? Entonces, yo les agradezco muchísimo y les deseo muchísimo éxito en todo lo que venga para ustedes. ¿Va? Muchas gracias. Y acuérdense, les digo éxito porque la palabra suerte no es correcta. La palabra suerte nada más es para la gente que juega a la lotería. Pero a ustedes yo les deseo mucho éxito en todo lo que venga para ustedes, ¿correcto? Eh, déjenme tomar aquí unas capturitas y listo.
No sé por qué no lo puedo borrar, pero bueno, yo aquí quedo pendiente de todos ustedes y cualquier cosa, pues nos estamos, me mandan mensaje por correo electrónico o por el mensajero de la plataforma. ¿Hecho? Muchas gracias y que tengan una bonita noche. Buenas noches a todos. Buenas